Ya. Entonces, continuamos entonces con la segunda parte de esta clase. Entonces, les estaba diciendo, hemos estado estudiando la última unidad, Fundamentos de Macroeconomía, la tercera unidad, Fundamentos de Macroeconomía, y hemos dicho varias cosas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la clase es lo siguiente. Uno, vamos a ver, la siguiente afirmación. La economía es interesante y fascinante porque basta observar un solo dato para conocer absolutamente todo. Ese concepto que nos permite conocer absolutamente todo es el ciclo económico. Y el ciclo económico comprende, encompasa, incluye a los últimos principios, 8, 9 y 10, que precisamente se refieren a la macroeconomía, al funcionamiento global total de la economía. Les decía, la economía es interesante y fascinante porque basta mirar un solo dato para conocer absolutamente todo. Y en el ciclo económico, como hemos visto, interactúan de manera simultánea los últimos principios, 8, 9 y 10. Esos principios, ya hemos dicho, están encompasados en los principios 8, 9 y 10 bajo el concepto de ciclo económico. Ya hemos dicho también esto, la economía o está en auge o es recesión. Si la economía está en auge, problema de inflación. Frente al problema de la inflación, porque la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, el gobierno implementa una política económica contractiva. Entonces, por eso nos pusimos a estudiar cuáles eran los componentes de la demanda agregada. Hemos dicho que son 5 los componentes de la demanda agregada. Ahora, en cambio, si el gobierno, si la economía está en recesión, es decir, que la producción está disminuyendo. Ahora, ¿por qué la producción está disminuyendo? Porque las empresas están incurriendo en pérdidas. Como las empresas empiezan a incurrir en pérdidas, las empresas empiezan a despedir trabajadores. Entonces, la producción disminuye, la producción disminuye y la tasa de desempleo aumenta. Entonces, el problema es elevadas tasas de desempleo. Y frente al problema del desempleo, el gobierno, el Estado, implementa una política económica expansiva, consistente en aumentar la demanda agregada. Ahora, ¿cómo el gobierno puede aumentar la demanda agregada? Aumentando cualesquiera de los componentes. Puede aumentar el consumo, la inversión, el gasto público. A ver, puede aumentar el gasto público. El Estado puede aumentar los subsidios, las transferencias, como hoy en día ha hecho. Frente al problema del COVID-19, el gobierno ha implementado nuevos bonos. El último bono que ha implementado es el bono universal, ¿no? Entonces, aumenta el gasto público para aumentar la demanda agregada, ¿no? Ahora, y si aumenta la demanda agregada, a ver, vamos a volver a esto, si aumenta la demanda agregada, acá está, el gobierno, frente a la recesión, al problema de desempleo, el gobierno puede implementar una política económica expansiva. Aumenta el consumo, por ejemplo, o decíamos, aumenta el gasto público. Aumenta el consumo, lo que provoca aumento de la demanda agregada. Aumento de la demanda agregada. Y si aumenta la demanda agregada, aumenta la producción. Y si aumenta la producción, se generan fuentes de empleo. Disminuye la tasa de desempleo. Y como disminuye la tasa de desempleo, el gobierno, entonces, disminuye la tasa de desempleo, voy a tener que disminuye la tasa de desempleo, disminuye la tasa de desempleo, ¿y eso qué genera? Como todos los trabajadores tienen empleo, ¿qué ocurre con la inflación? Aumenta. Aumenta. Entonces, a ver, evidentemente la economía estaba en recesión, el problema era elevadas tasas de desempleo. Frente a ello, el Estado, ¿qué es lo que hizo? Una política económica expansiva. Aumentó la demanda agregada, como aumentando el gasto público. Pudo también aumentar el consumo. ¿Y cómo pudo aumentar el consumo? Bajando la tasa impositiva. Y si baja la tasa impositiva, aumenta el consumo, lo que aumenta la demanda agregada, lo que aumenta la producción, aumenta el nivel de empleo, disminuye la tasa de desempleo. Ahora, casi todos los trabajadores tienen empleo. Como tienen empleo, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hacen las familias? Gastan,
Ahora la demanda agregada es mayor que la demanda agregada. La demanda agregada es mayor que la oferta agregada. ¿Y eso qué provoca? Inflación. 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 Mucho dinero persigue a pocos bienes. Acá está. Justamente estaba buscando esto y les comparto. Estaba buscando esto. Ya. Esto. Fíjense, cuando la economía está en recesión, acá está. Cuando la economía está en recesión, el problema es elevadas tasas de desempleo. Frente al problema del desempleo, el gobierno implementa una política económica expansiva, aumenta la demanda agregada. Y eso lo puede hacer a través de una política expansiva consistente en disminuir la tasa impositiva. El gobierno cobra menor tasa impositiva. La disminución de la tasa impositiva aumenta el consumo de las familias, lo que aumenta la demanda agregada, y como aumenta la demanda agregada va a aumentar la producción. Aumenta el nivel de empleo, disminuye la tasa de empleo, pero las bajas tasas de desempleo que generan problema de inflación. El principio número 10. Entonces, la curva de Phillips. Entonces, en recesión, el problema de desempleo, el gobierno implementa una política económica expansiva, por ejemplo, en este caso, disminución de la tasa impositiva. Se liberan los recursos, ahora las familias aumentan su consumo. Y como aumenta, acá está, aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada. Aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada. Acá está, la disminución de tasa impositiva, aumenta el consumo. Aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada. Aumenta la demanda agregada, aumenta la producción. Y si aumenta la producción, aumenta el nivel de empleo, disminuye la tasa de empleo. Casi todos los trabajadores tienen empleo, quieren comprar. Mucho dinero persigue a pocos bienes. Como mucho dinero persigue a pocos bienes, el precio de los bienes tiende a subir, lo que genera inflación. Entonces, el gobierno siempre está. Entonces, estas políticas, fíjense el gobierno, cuando la economía está en auge, problema, inflación. Política económica contractiva. Cuando la economía está en recesión, problema, desempleo. Política económica expansiva. Fíjense, dependiendo en qué situación la economía está, o en auge o en recesión, el gobierno implementa políticas económicas. De aumentar, si la economía está en recesión, política expansiva. Aumenta la demanda agregada. Si la economía está en recesión, eso puede ser expansiva. Si la economía está en auge, política económica contractiva. Disminuye la demanda agregada. Entonces, en resumen, dependiendo si la economía está en auge o en recesión, el gobierno aumenta o disminuye la demanda agregada. Por eso estas políticas se llaman políticas de administración de la demanda agregada. El gobierno aumenta o disminuye la demanda agregada dependiendo en qué situación está la economía. Eso es, ¿ya? Eso quería, estaba checando eso. Ya, sigamos. Ahora, tengo que ver. Ya, eso sería, a ver, solo para terminar esta parte. Ya. Para terminar esa parte, lo que decía, ¿no? La economía es interesante y fascinante porque basta mirar un solo dato para conocer absolutamente todo, ¿ya? Y por eso comparto nuevamente lo que estamos viendo hace rato. ¿Se ve? Todavía no. Creo que no, ¿no? A ver, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya, acá está. Les decía, la economía es interesante y fascinante porque basta mirar un solo dato para conocer absolutamente todo, ¿ya? Acá está. A ver, acá está. A ver, llegan, no sé si ya les contesto, pero a ver, de todas maneras. Ustedes llegan a Burundi y de ustedes de Burundi no saben nada de nada. Es como la canción de Luis Miguel. Ustedes ya no conocen a Luis Miguel, yo creo, ¿no? Son jóvenes ustedes, ya. Llegan a Burundi, de Burundi no saben nada. Nada de nada, ¿ya?
Llegan a Burundi y lo único que observan es que la producción está aumentando. ¿Ya? Llegan a Burundi y la producción está aumentando. Primera pregunta de examen también va a ser, llegan a Burundi, de la que no saben nada de nada, lo único que observan es que la producción está aumentando. Y ustedes están medio desconcertados, dicen. Oye, parece aparentemente todo anda muy bien en Burundi. Pero si todo anda muy bien, ¿para qué les han hecho ir ustedes a Burundi? ¿Expertos en qué son ustedes? ¿Mm? A ver, primera pregunta. ¿Burundi tiene algún problema macro? Sí, magíster. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de Burundi? ¿Mm? ¿Cuál es el problema de Burundi? La inflación. Ya, la inflación, ya muy bien. Entonces, se van a acordar su curso de economía de base. La producción está aumentando. La economía de Burundi está ¿en qué está? Auge. Ok. En auge. En auge. Se van a preguntar, yo no sé si les dije eso, pero a ver, en economía existen dos métodos de optimizar. Mirando hacia adelante o mirando hacia atrás. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar el método mirando hacia atrás. A ver, ¿en qué consiste? En pararse en el último periodo y preguntarse qué ha pasado en el periodo anterior. Es decir, mira hacia atrás. Es decir, van a dar un paso hacia atrás. A ver, ustedes llegan a Burundi y lo que observan es que la producción está aumentando. Un paso hacia atrás, van a decir, ¿de qué depende la producción? La producción depende del nivel de empleo. Si la producción está aumentando, es que ha aumentado el nivel de empleo de la economía de Burundi. Ahora, si aumenta el nivel de empleo, un paso hacia atrás, van a decir, ¿y quiénes generan fuentes de trabajo? ¿Qué van a decir? Las empresas. Entonces, Las empresas. y ha incrementado el nivel de empleo, fíjense, es porque las empresas están incrementando su demanda de trabajo. ND es demanda de trabajo. ¿Ya? Si ha incrementado el nivel de empleo de la economía es porque las empresas están incrementando su demanda de trabajo. Entonces, ¿qué son las demandas de trabajo? Las decisiones de contratación de mano de obra por parte de las empresas. ¿Para qué contratan mano de obra trabajadores las empresas? Para producir. Ahora, otra pregunta, un paso hacia atrás, mirando hacia atrás. ¿Por qué habrá incrementado, a ver, voy a tener que volver a hacer eso, por qué habrá incrementado, por qué las empresas habrán incrementado su demanda de trabajo? A ver, ¿por qué habrán las empresas incrementado la demanda de trabajo? A ver, empresarios, empresarias, ¿cuándo ustedes demandan más trabajo? Ocupan, emplean más trabajadores. ¿Cuándo aumenta la demanda? Cuando la demanda de un bien o servicio es mayor que la oferta. Y ya, la demanda de trabajo, a ver, no lo dije esto, pero la demanda de trabajo, decíamos, son las decisiones de contratación de mano de obra por parte de las empresas. La demanda de trabajo depende del salario real. A ver, salario real, les dije en clases cuando todavía eran presenciales. Salario real, W minúscula, es igual a W, acá está. Salario real es salario nominal dividida entre el nivel general de precios. Para que las empresas hayan incrementado su demanda de trabajo, tiene que ser cierto que ha disminuido el salario real. ¿Y cuándo disminuye el salario real? Cuando aumentan los precios. Claro, si aumentan los precios, aumentan los beneficios de las empresas. Y como consecuencia del incremento de los precios, el salario real disminuye, los costos de producción en términos reales ha disminuido. Y como han aumentado los precios, están aumentando los beneficios, lo que incentiva a que las empresas incrementen su demanda de trabajo. Incrementen su demanda de trabajo. Estaba que no hay unos compañeros.
Por eso ok, ya. Sigamos. Entonces, es eso. Entonces, si finalmente, a ver, sigamos entonces acá. Ha incrementado la producción porque ha incrementado el nivel de empleo. Ha incrementado el nivel de empleo porque las empresas han incrementado su demanda de trabajo. ¿Por qué las empresas están incrementando su demanda de trabajo? Porque ha bajado el salario real. ¿Por qué ha bajado el salario real? Porque han aumentado los precios. En última instancia, ¿por qué aumentó la producción? Porque la causa primaria es que han aumentado los precios. Y el aumento de precios está generando mayores beneficios, lo que incentiva a que las empresas produzcan más. Claro, la producción está aumentando porque están aumentando los precios. Entonces, ¿cuál es el problema en la economía de Burundi? Como decía su compañero, Fabricio creo que decía, ¿no? Lucía, ¿cuál es el problema de Burundi? Elevadas tasas de La inflación. inflación. Es que mucho dinero está persiguiendo pocos bienes. Fíjense, nosotros solamente conocíamos este dato. Con este solo dato, la economía es interesante y fascinante. Basta observar un solo dato para conocer absolutamente todo. ¿Cómo estamos construyendo? ¿Qué está pasando con el nivel de empleo, con la demanda de trabajo, con el salario real? Además, si aumenta el nivel de empleo, ¿qué ocurre con la tasa de desempleo? Baja. Ya, y si baja la tasa de desempleo, ¿qué ocurre con los precios? Suben. Miren, principio número 10. Si aumenta el nivel de empleo, disminuye la tasa de empleo, lo que genera presiones inflacionarias. El problema de Burundi, en Burundi no todo anda muy bien. Burundi tiene problemas de elevadas tasas inflacionarias. Y a ustedes les han hecho venir desde este lado del mundo. ¿Por qué? ¿Expertos en qué área han sido ustedes? En implementar políticas exitosas de control de inflación. Para eso les han contratado Burundi. Se han enterado que vivieron en el 85 de Bolivia. No, ustedes no vivieron en el 85, pero ustedes son expertos en implementar políticas de estabilización, políticas de control de la inflación. Eso sería. ¿Ya? Esto es mirando hacia atrás. ¿Ya? Ahora, mirando hacia adelante. Entonces, digamos, los métodos de optimizar. Ahora, ustedes se van a parar acá. Se van a parar en el presente hoy y me van a reconstruir qué está pasando. Además, a ver, ya ustedes tienen los elementos ya. Además, aprovechemos esto. Decíamos, incrementa el nivel de empleo, disminuye la tasa de empleo. Y si disminuye la tasa de desempleo, los salarios, a ver, dijimos 80% del curso son trabajadores. Trabajadores, empresarios. Si está aumentando el nivel de empleo, está disminuyendo la tasa de empleo. En resumen, la economía está en auge. ¿Cómo son los salarios? ¿Altos o bajos? ¿Cómo son los salarios? ¿Altos o bajos? Perdón, magíster, no le escuché. Ya, si está aumentando el nivel de empleo, está disminuyendo la tasa de desempleo. ¿Sí? Está aumentando el nivel de empleo, está aumentando la producción, está disminuyendo la tasa de empleo. ¿Sí? Ya. En resumen, la economía está en auge. En una economía en auge, con elevados niveles de producción, bajas tasas de empleo, ¿cómo son los salarios? ¿Altos o bajos? Altos, Altos. Altos. ¿Altos por qué? porque las compañías se están peleando por contratar a un trabajador más. Ya. Entonces, muy bien. Entonces, la tasa de empleo está disminuyendo. Cada vez hay menos trabajo. Casi todos los trabajadores tienen empleo. Cada vez hay menos trabajadores que no tienen empleo. Los empresarios están peleando por querer contratar a un trabajador más. ¿Por qué? Porque sus beneficios están aumentando. Y como quieren producir más porque sus beneficios están aumentando, necesitan más trabajadores. Y en esa pugna de querer contratar a los trabajadores que no tienen empleo, que cada vez son menos, ofrecen mayores salarios. Entonces, en una economía en auge, donde la producción está aumentando, está disminuyendo la tasa de empleo, tiene elevados salarios. ¿Por qué? Porque la demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta de trabajo de los trabajadores.
trabajadores. Como la demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta de trabajo de los trabajadores, sube el precio del trabajo, los salarios. ¿Ya? Muy bien. Ahora ustedes me van a analizar utilizando el método de optimización hacia adelante. Se van a parar hoy en el presente, hoy, y me van a reconstruir qué es lo que está pasando en la economía. ¿Ya? Pues yo empiezo diciéndoles, a ver, empiezo diciendo que los precios están, a ver, en primer efecto, a ver, bajan los precios. Cuéntenme todo de esa economía. Entonces, si bajan los precios, ¿qué ocurre con la demanda de trabajo, con el salario, con el nivel de empleo, con la producción, con la tasa? Cuéntenme todo. Primero, Magíster, podríamos decir que los precios están bajos porque la oferta es mayor a la demanda. Ya, muy bien, ¿qué más? Está bien, está bien. Si la oferta es mayor a la demanda, entonces hay altas tasas de desempleo. Ya, entonces, ¿está bien? A ver, entonces, ya, entonces, aquí, aunque no se ve aquí, a ver, van a hacer. Entonces me van a explicar, yo les voy a colocar el gráfico. Lamentablemente no puedo, tengo que, acá está. A ver, aquí no se ve, pero todo empieza cuando bajan los precios. Bajan los precios. Si bajan los precios, ¿qué ocurre con los salarios reales? Y cuénteme todo. A ver, cuénteme. Si los precios bajan, el salario real va a ser mayor. Ya. Y, a ver, entonces, a ver, razonen esa cadena de efectos, ¿no? Entonces, a ver, vuelvo enseguida, ¿eh? Continúa. A ver, sigan explicando, vuelvo enseguida. Ya, entonces, si bajan los precios, ¿cuáles son los efectos? Entonces, bajan los precios, aumentan los costos de producción en términos reales. Y como bajan los precios y aumentan los costos, disminuyen o aumentan los beneficios. Disminuyen. Disminuye. ¿Ya? Disminuyen los beneficios. Y como disminuyen los beneficios, las empresas van a demandar más o menos trabajadores. Menos Ah, trabajadores. Entonces, fíjense, en la disminución de los precios aumentan los costos de producción en términos reales. Como bajan los precios, disminuyen los beneficios. Las empresas están empezando a incurrir en pérdidas. Entonces van a empezar a demandar menos trabajadores, van a empezar a despedir trabajadores. Disminuye la demanda de trabajo, se generan pérdida de trabajos, fuentes de trabajo, disminuye el nivel de empleo, y si disminuye el nivel de empleo, aumenta la tasa de inflación. Y si aumenta la tasa de inflación, ¿qué ocurre con el nivel de producción? Disminuye. ¿La economía en qué está? En recesión. En recesión, claro. En recesión, la producción está disminuyendo. ¿Por qué la producción está disminuyendo? ¿Por qué las empresas están produciendo menos? Porque están empezando a incurrir en pérdidas. ¿Por qué están incurriendo en pérdidas? Porque como la oferta agregada es mayor que la oferta agregada, como dice su compañera Sandra, bajan los precios. Entonces, esto es mirando hacia adelante, ¿no? Eso es lo que estamos. En tratar de ingresar, a ver, admitirlo. El problema es que siempre se... Ya. Ya, entonces, basta mirar un solo dato para conocer absolutamente todo. Eso es.
Pero sí, cuando tengo nada que hacer en la tarde, y si digamos, no se reúnen, no van, digamos. O sea, me da igual porque yo no tengo nada que hacer, digamos. O sea, no sé, si me deja entender. No te dejo entender. A ver, bien. Tienen que apagar sus micrófonos, ¿eh? Ya. Entonces, aquí es lo que decíamos en esa parte. Decíamos, ¿no? Que cuando... Aquí decíamos que cuando aumenta el nivel de empleo, disminuye la tasa de empleo. ¿Por qué está disminuyendo la tasa de empleo? Porque la demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta de trabajo de los trabajadores. Y en ese caso, ¿qué ocurre con los salarios? Los salarios suben. Los salarios suben en auge. ¿Y qué ocurre con los salarios en recesión? ¿Qué ocurre con los salarios cuando la economía está en recesión? ¿Qué ocurre? ¿Los salarios disminuyen? Sí, disminuyen, sí, muy bien. ¿Por qué disminuyen los salarios? Porque los precios suben también. Ya. En recesión, Magister, una pregunta. ¿Qué es esa como que U menos esa? Ese símbolo. Tasa de desempleo. Y N. En nivel de empleo. Ah, ya, gracias. A ver, acá. Entonces, N es el nivel de empleo, mu es mu, tasa de desempleo. Pi, tasa de inflación. A ver, acá. ¿Cómo se llama esa curva? Curva de Phillips. Curva de Phillips. ¿Qué es la curva de Phillips? Curva de, a ver, en el punto A, aunque se ve acá, en el punto A, la economía está en auge o en recesión. En el punto A, pregunta, ¿la economía está en auge o en recesión? En auge. En auge. ¿Por qué? Está muy bien, pero ¿por qué? Porque hay más tasa de empleo y mayor cantidad de salario, ¿puede ser? Y a ver, A con relación a B, ¿qué ocurre? De B a A, ¿qué ha ocurrido? Ha Aumentado la disminuido inflación. la tasa de desempleo. ¿Cuál es el problema? Elevadas tasas inflacionarias. Curva de Phillips dice, es posible intercambiar trade-off. Lo más parecido en traducción a trade-off sería como intercambio. No hay una traducción exacta. Como muchos términos en inglés, no hay traducción en español. Pero curva de Phillips, trade-off. Es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas inflacionarias. ¿Quieren bajas tasas de desempleo como economía? Está bien. ¿Quieren que todos sus trabajadores tengan empleo? Está muy bien. Pero les va a costar ¿qué? Elevadas tasas inflacionarias. Es que como mucho dinero, como la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, como mucho dinero persiga pocos bienes, como las familias van a querer comprar, los precios van a tener que subir. Y viceversa. ¿Quieren tener bajas tasas de inflación? Flecha color rojo. ¿Quieren tener bajas tasas de inflación? Está bien. ¿Cuál va a ser el costo? Elevadas tasas de desempleo. Entonces, lo bueno de elevadas tasas de desempleo es que como muchos trabajadores no van a tener ingreso, no van a tener con qué comprar. La oferta agregada de las empresas va a ser mayor que la demanda agregada. Entonces, los precios van a tener que bajar. Entonces, curva de Phillips, relación inversa negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. ¿Ya? Ahora, la economía en el punto A está en auge y en el punto B está en recesión. Si la economía está en el punto A en auge, ¿qué va a hacer el gobierno? Implementar una política económica expansiva o contractiva. Contractiva. ¿Qué va a hacer? Contraer, disminuir la demanda agregada. ¿Para qué? Para bajar la tasa de inflación. ¿Y la política contractiva qué va a hacer? Al final va a aumentar la tasa de desempleo para bajar la tasa de inflación. En cambio, la economía en el punto B está en recesión. ¿Tiene qué cosa? Elevadas tasas de desempleo. Entre comillas, ¿qué es lo bueno de tener elevadas tasas de desempleo? Bajas tasas de inflación. Eso es. ¿Ya?
Y ahora voy a hacer el curso con algunos datos que ustedes ya hemos visto, solamente por eso voy a ir un poco rápido en eso. Algunos datos de la economía boliviana. Ya hemos visto muchos de esos datos, por eso vamos a ir rápido en esto. A ver, acá, datos del crecimiento económico del PIB real de Bolivia, del 85 al 2014, ¿no? Esto es lo que decía el gobierno saliente, ¿no? Decía, gobiernos neoliberales del 85 al 2005, ¿en cuánto creció la economía cada año? 3%. Gobierno saliente, 2006-2014, ¿cuánto crece la economía boliviana? En ese periodo creció año promedio más de 5%. ¿Quién lo hace mejor? Él quería escuchar que él, ¿no? Pero en realidad ustedes saben que esto es debido al superciclo del precio de las materias primas. Bolivia en el 2000-2013 vivió una bonanza, subió 3 de sus principales productos de exportación: minerales, hidrocarburos, gas y soya. Bolivia como nunca recibió muchos recursos como consecuencia de ello. En los 70 también ocurrió. En general, los gobiernos bolivianos, sean de cualquier tinte político, uno puede ser de cualquier otro partido político, como científicos, como académicos, hay que decir las cosas tal y como son. Si a la economía boliviana en algún periodo le fue muy bien, fue debido, no sé si me acuerdo. Sí. Si a la economía boliviana le fue muy bien en algún periodo, fue debido a que subió el precio de los principales productos de exportación. Eso ocurrió en los 70 y ocurrió en los 2000. ¿Ya? En realidad no es tanto mérito del gobierno de ese entonces. Para decir las cosas tal y como son, ¿no? Como científicos, como nos decíamos nosotros, como científicos hay que decir las cosas tal y como son. Objetividad, ante todo. Uno puede simpatizar con otro partido político, pero como estamos en la universidad hay que decir las cosas tal y como son. Ya, siga. No sé si estoy compartiendo todavía, creo que no. Ya, ahora sí comparto. Ahora no sé, pero ¿cuál me está haciendo compartiendo? No, ya no es esto. Ya, esto tampoco. Se me hacen raros estos. No, voy a tener que ir con esto más. Ya, entonces, lo que vamos a ver aquí a continuación es esto. Ya, a ver, continúo con esto entonces. No quería ver con esto. A ver, con esta presentación. ¿Se ve lo que está mostrando o no? No, Magister. Ya, a ver. WhatsApp es. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahora sí. Fíjense, la economía boliviana, entonces, ya dijimos ese dato, Bolivia cada vez, desde el 2014, cada vez crece menos, pero aún así, y por fortuna del gobierno saliente, todos estos años, 2009, 14, 16, 17, 18, fue, a pesar de que la economía del mundo cada vez crece menos, en América del Sur, Bolivia era el país que más crecía. Ocupaba el primer lugar. Pero desde el 2014, les decía, la economía boliviana cada vez crece menos. Cada vez crece menos. ¿Ya? Cada vez crece menos. Acá. El máximo PIC, la máxima tasa de crecimiento económico que Bolivia obtuvo fue en el 2014. 6,8%, y después la economía boliviana cada vez crece menos. El gobierno saliente dijo en el 2019 iba a crecer el 5%, creció al 3,8%. ¿Ya? La economía boliviana cada vez crece menos, datos actuales. Además, la economía boliviana está cada vez más endeudada. Ha subido fuertemente la deuda pública. Se ha aumentado en
25% en muy poco tiempo, ¿no? Y las reservas internacionales también han disminuido.